sobre más la ventilación, unas cuestiones más técnicas, y mañana a la mañana una hora y media más para terminar la parte de teoría. ¿Vale? Sí. Ok, let's go. So now the tricky part about mycelium production that everyone is interested for. Acá ahora es la cuestión de por qué no producir su propio mycelium. The definite statement about the mycelium production is never do that by yourself. Never. Under any circumstances, never produce your own mycelium if you want to make money out of your production. Entonces, básicamente, si quieren hacer plata con la producción de hongos, nunca producen ustedes mismos las semillas. Why? Because the mushroom reproductive biology is, I think, the most complicated than in any other organism. When we are talking about sex reproduction of other organisms, we have male and female. But in case of mushrooms, it's not the case. They have thousands of sexes. So we cannot even call them males and females. They just have numbers or letters and so on. And you can never guess which mate, which organism is compatible with which one. This is the job that you can only perform in the lab. And in a highly sophisticated lab devoted just for the mycelium production. So that's the part where the technology come in. No, es la parte. Disculpa. Es la parte donde la tecnología sí entra en el juego, que básicamente como no se puede adivinar qué sexo tiene el hongo porque tiene 1000 sexos, y cómo hacer básicamente el acoplamiento entre ellos. Eso requiere un laboratorio, condiciones especiales y material especial para poder hacer eso de forma efectiva y eficiente. Entonces, eso solamente productores que tienen el equipamiento lo pueden hacer. Yeah, it's a really big problem with the production of mycelium. If you just take it, look at it as a plain business, then yes, we all can produce mycelium. But if you want it to be commercial, then never do it. Why? Because microorganisms like fungi, when they produce their offspring, you never know what will happen during the sexual reproduction. Whether the offspring will be degenerated or be improved, or if the yield is going to be constant, and so on. Básicamente lo puedes hacer, pero para jugar, pero no para una producción con un objetivo de comercialización, porque ahí no puedes asegurar que vas a tener el mismo resultado siempre. Es el trabajo entonces que hace el productor realmente de asegurar que lo que van a recibir no está contaminado, no va a tener un trastorno, va a degenerar. Sí. Y entonces por eso de manera artesanal no se puede hacer este control. Again, I will give you an example from my own country. We are a small country with 7 million people, and we have 40 so-called mycelium producers. But basically, they do not produce mycelium, they just multiply mycelium, and it's not the same. Hay una distinción importante entre producir realmente las semillas, los mycelium, porque el café, si lo recolectaras por la cafetería, te llega el lunes, el jueves, no se puede.
But you can divide space in more small spaces, just using a simple styrofoam or cheap material, just to divide the space. Okay. And it won't be a problem. Yes. Pero, entonces puedes segregar el espacio utilizando algo básico para un poco tapar entre dos producciones de bolsas. Also, you don't need to have two separate rooms for incubation and fructification. You can do all the cycle in one room. Puedes hacer también todo el proceso en una sola sala y no necesitar tener dos salas, una para la incubación y una para la fructificación. But you'll have to explain how. Well, the only difference is that if you have one room, then you have